Buenos días, bendiciones. Os saludo con la paz, con el amor y la paz del Señor. ¿Sí? Aquí en España tenemos, pues son las 11:15, ¿sí? Las 11:15 de la mañana. Bien, algo que ya llevaba unos días, el Señor me mostraba el cuidado, el cuidado de eh, cómo son nuestras oraciones, ¿sí? Bueno, yo quiero compartir, me queda poco, voy a intentar reducir, que a mí me cuesta mucho reducir el mensaje, pero tengo que ir con mi esposa, tenemos que hacer algunas gestiones, ¿sí? Voy a intentar hacerlo en el tiempo que me queda. Así que, bueno, yo lo quería haber mandado quizás la semana pasada, la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, aquí en el grupo, un pequeño grupito, ¿sí? Que tenemos aquí, bueno, se ha colgado el primer pasaje de la mañana sobre Mateo 6, ¿sí? Y que nos habla sobre cómo debemos orar, ¿sí? Pero también nos dice cómo debemos orar, ¿sí? Bien, así que vamos a darle lugar rápidamente al Espíritu porque mejor ya empezamos así, dándole lugar al Espíritu. ¿Estás ahí? ¿Quieres acompañarme? ¿Sí? Bien, Señor y Padre, Señor, te damos las gracias, Señor. Como siempre digo, Señor, yo, ¿qué puedo dar? No tengo nada, pero tú lo tienes todo, Señor. Así que, Señor, aquí, Señor, en tu palabra, nos los explicas todo y nos los enseñas todo. Pero nosotros, de alguna manera, nos adelantamos o nos despistamos o quizás no lo entendemos, Señor. Señor, te pido que en esta porción, en esta palabra, Señor, que seas tú dándonos capacidad, conocimiento de tu palabra y que podamos no darle lugar al enemigo a que nos distorsione lo que tú vas a hablarnos a través del Espíritu, Señor. Señor, que sea palabra tuya, no mía, Señor, úsame a través del Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Bien, Biblias. Qué pesado, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Vamos a hablar de la oración. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo yo creo que vamos? ¿De qué manera? Bueno, mira, yo por darle un título así, enséñanos a orar. Pero esto no es nuevo, ni para ti, ni para mí. La palabra dice, mira, y ellos estaban con él. Y lo veían, y ellos veían que él se iba, y él pasaba tiempo. Y ellos mismos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, hay que entender, ¿sí?, cómo el Señor se dirige a ellos y en qué manera. Tristemente, su palabra está lleno de tanto misterio que tristemente no podemos revelarlo, no podemos encontrarlo, porque tristemente no buscamos. Y a veces cuando buscamos mal y lo entendemos fuera del contexto y el texto de lo que la palabra nos enseña. Por eso lo importante que siempre digo yo, hermanos, escudriñen la palabra de Dios, porque es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Hermanos, vayan a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te librará de la tentación. ¿Sí? En el desierto que tú estés pasando, escrito está. Acuérdense que el Señor también fue tentado. ¿Y cómo venció? Hermanos, por favor, escrito está. Enséñanos a orar. Escrito está.
Vamos a ver qué dice la palabra, ¿sí? Aquí, bueno, mira, mira, en todos estos años que yo o que lleváis como seguidores de Cristo, yo me preguntaba, ¿no? No sé si vosotros os habéis preguntado alguna vez, ¿tengo la suficiente capacidad o quizás el conocimiento de la palabra? ¿Sí? ¿Tienes tú la capacidad y el conocimiento de lo que está escrito aquí, de la verdad que es Cristo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué pasan nuestras cosas? ¿Por qué pasan cosas en nuestra vida que no entendemos? ¿En qué le estamos fallando? ¿No has parado a pensar esta parte? Señor, yo sé que te estoy fallando aquí, que te estoy fallando aquí, Señor. Y empezamos con esa oración, ¿sí? Pero seguimos fallándole por ahí. ¿Qué pasa con la oración entonces? Bueno, ¿en qué le estamos fallando? ¿Qué lejos o qué cerca estamos de su voluntad? Estoy de su voluntad, ¿sí? De su voluntad. ¿Qué cerca o qué lejos estamos de ahí? ¿Me estará corrigiendo? ¿No? ¿Me estará corrigiendo y no lo escucho? Señor, es que no me hablas. ¿Sí? Señor, es que no me hablas. ¿De verdad? ¿Tú crees? Habla, la palabra habla, ¿eh? Tu relación íntima con el Señor habla también, ¿eh? ¿Sí? ¿Nos estará corrigiendo y no lo estamos escuchando? O quizás, o bien sí que le estamos, le estoy escuchando, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Sí? O nos está corrigiendo y no lo escucho. O bien sé que no lo estoy haciendo bien, pero yo continúo haciéndolo mal. ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas, verdad? Pablo mismo, en la carta de Romanos, ¿sí? ¿Romano? Sí, ¿sí? Romanos capítulo 7. ¿Quién no sabe? Porque lo que hago no lo entiendo. Otra vez, porque lo que hago no lo entiendo. Queriendo yo hacer lo bueno, al final lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que aborrezco es porque mora el pecado en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos libra? ¿Quién te libra a ti de este cuerpo de muerte? De volver y seguir, y seguir, y seguir, y seguir haciendo lo mismo. ¿Estamos siendo corregidos? ¿Sabemos? Sí. ¿Por qué continuamos? Y en esta parte, ¿cómo lo oramos? ¿Sí? Vamos a ir un poquito más, ¿va? Vamos a ir un poquito más ahí. ¿Esto será el motivo de mi vida? ¿Sí? ¿Te ha pasado a ti esto? ¿No? ¿Cuál será el motivo de mi vida? ¿Sí? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué lo hacemos? De seguir igual. Mi vida no funciona. ¿Sí? Sigo igual. ¿Te ha pasado a ti esto? ¿Sí? ¿No? Mira, vamos a hablar de algunos motivos, por hablar, de algunos motivos. Porque puede haber muchos motivos. Por ejemplo, nacer de nuevo. Vamos a entrar un poquito ahí, nacer de nuevo. Esto sería un motivo de por qué no funciona nuestra vida. ¿Sí? O no estamos escuchando la voz del Señor. ¿Sí? Y estamos metidos en un cristianismo, no sé cómo llamarlo, ordinario. No extraordinario. Ordinario siempre es lo mismo ya. Y seguimos orando.
seguimos orando. Y estamos en ese tiempo de que no sabemos por qué hacemos esto, sabiendo que está mal. ¿Sí? ¿En qué le estamos fallando? ¿Estamos siendo corregidos? Sí, no. ¿Nos dejamos corregir? Sí, no. ¿Qué motivos es el de tu vida que no te deja crecer, avanzar? ¿Cuál es el motivo que estás estancado ahí y no sales de ahí tantos años? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes una relación estrecha con el Señor? ¿Íntima con Él? Y esto es lo que el Señor me muestra. Relación íntima con el Señor. ¿Sí? Es esta la parte. Ahora, relación. ¿Sí? Y escuchar. Y esto es lo que el Señor me gustaba de compartir. ¿Cómo está siendo nuestra relación? Y sobre todo, algo muy importante, hermano, escuchen. Escuchar la voz de ¿quién? De Jesucristo. Ostras, hermano, es que yo lo escucho y ¿seguro que estamos escuchando la voz del Señor? O quizás todavía estás en el tiempo de que tú no estás escuchando la voz del Señor. Entonces, ¿cómo vas a Él? ¿Vas a Él a escucharte a ti? Para que Él se lo dices, para que Él lo escuche. ¿Sí? ¿Y tú estás escuchando la voz del Señor? ¿La respuesta? Eso es otro tema que ya miraremos. Pregunta. ¿A través de qué podemos relacionarnos con el Señor? Eso es una pregunta. ¿A través de qué podemos relacionarnos con el Señor? La oración. A través de la oración. ¿Sí o no? ¿Qué es la oración? ¿Sí? ¿Qué es la oración? Vamos a ver qué es la oración. ¿Sí? Señor, enséñanos a orar. Venga, Biblias, ¿tenéis ahí la Biblia? Porque esto es un motivo también de tener una relación con el Señor. ¿Sí? Bueno, Mateo capítulo 6. Venga, Mateo capítulo 6. Y bueno, aquí una hermana de aquí del grupo, ¿sí? Pues bueno, se ha ido a Mateo 6, versículo 6, creo, del 6 al 6, sí. Y yo siempre me cojo algunos, ¿sí? Yo me voy a coger el versículo 5. Acuérdense que ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Y mira aquí Mateos capítulo 6, desde el versículo 5, Jesús y la oración, y dice así, madre mía, dice, y cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Ya sabemos lo que es una hipócrita, algunos sí, quizás algunos no, o algunos tienen su idea, otros tienen la idea de lo que realmente la palabra dice. Y esto es tan fundamental para no dejarnos llevar, porque nos estamos dejando llevar también por nuestras propias oraciones y quizás no son correctas. Yo voy a hablar de esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿sí? Es que yo no soy como esos hipócritas. ¿De verdad? ¿Te has escuchado? ¿Cómo tú te llegas al Señor a través de la relación y la oración, que es hablar con Él? ¿Sí? ¿De verdad? Vamos un poquito más. Vamos un poquito más. Y cuando ores, cuando hables con Él, cuando vayas a buscar en su presencia, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en sus sinagogas, en su iglesia y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, para ser visto en las sinagogas, en la iglesia, de pie, para fuerte, y venga, y aleluya. Sí, está bien, sí, pero ¿cuál es el propósito por qué lo hacemos? ¿Sí?
No, que yo no soy... ¿Cuál es el propósito que tú cuando lo haces? Bueno, parte por parte, ¿sí? Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. A veces nos ponemos a orar, ¿sí? Y salen, ¿sí? Sí, pero de cierto os digo que tienen su recompensa. Hombre, hermano, es que yo no lo hago, yo lo hago para el Señor, yo lo hago y empezamos así, sí. Sí, vale. Bien. Versículo 6. Mas tú, mas yo, mas yo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, habla con el Señor, tu Padre, que está en secreto, y tu Padre te ve y que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es una relación íntima con el Señor. Cuando ahora tú enciérrate en tu cuarto, ahora yo voy a cerrarme en mi cuarto, es así, porque el Señor me ha dicho, cuidado cómo entendemos la palabra. No se está tratando aquí de que tú vayas, cada vez que ores, tú tienes que irte a un cuarto y cerrarte allí la puerta. Cuidado con esto. También. Cuidado. Hay que saber, por eso lo bueno que es interpretar, lo bueno que es meterse a las profundidades de la palabra, de tener tiempo con la palabra, ¿sí? De ir al texto, al contexto, de pasar tiempo a ver qué el Señor nos está diciendo aquí, como este pasaje, como muchos otros, ¿sí? De cierto ya tienen su recompensa, en secreto, y el que te ve, te lo mira, muchas veces buscamos las formas, ¿sí? Y hay tanto que escuchas y sigues escuchando por lo mismo y por lo mismo. Sí, porque hay que orar ferviente y que sí, pero también nos enseña cómo, ¿sí? ¿Y de qué manera? Porque, mira, vamos a continuar, porque es que si no me voy a desviar, ¿sí? Dice, versículo 7, y orando y hablando con el Señor, en tu relación íntima, con el Señor, no uses vanas repeticiones. A ver, ¿cómo entendemos esto? No use vanas repeticiones. Pregunta, ¿te has escuchado? Y yo me preguntaba, si mi caminar con el Señor es diario y en mi llamado, en el día a día de ejercitarlo, de predicar, de hacer visitas, de dar consejos, de predicar el Evangelio a todo lugar y a todas las naciones y a toda criatura, va a venir pruebas y va a venir obstáculos, ¿sí? Porque el enemigo se opone a esto. Entonces, ¿cómo están siendo mi oración? En el momento. El Señor, en ese momento, pues bueno, yo tengo que orar en ese momento, por la situación de ese momento, ¿sí? Porque me está sucediendo de ese momento. Y también puedo orar por algo que le estoy pidiendo, sí, de hace ya muchos años. Pero cuidado con la oración, hermanos. Cuiden lo que hablan. Cuiden la forma de hablarle hacia Él. No uses vanas repeticiones, ¿sí? Y te puedes quedar orando media hora diciendo lo mismo. ¿Está bien? ¿Está mal? No uses vanas repeticiones. Estas vanas repeticiones es como, por ejemplo, estamos orando y pidiendo al Señor algo que el Señor no te va a dar. ¿Cómo sabemos lo que Él puede darnos y lo que no? Su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Mira, busca, por favor. Busca. Aquí me he querido meter aquí, luego vamos a ir más para adelante, que ya veremos, a ver, ahora viene Lourdes, mi esposa, y ya veremos a ver si no... bueno, a recogerme para ir a... Pero bueno, muchas veces nos adelantamos a la oración, a la voluntad del Señor, y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo sabe que
que al Señor le agrada lo que tú le estás? ¿Cómo sabes que tú le estás pidiendo? ¿Cómo sabes que tú no estás fuera de la voluntad de Dios de lo que tú pides? ¿Cómo lo sabes? Incluso sabes que estás orando por algo que tú ya lo ves, que es imposible. Y como es imposible, se lo doy al que lo puede hacer posible. Pero ¿tú crees que Él lo va a hacer posible una cosa que Él no te la ha dado? ¿O Él no te la ha puesto? ¿O no está dentro de su voluntad? ¿Qué creéis, hermanos, por favor? No nos salgamos de la voluntad del Señor. Conozcamos la voluntad del Señor. Conozcamos la palabra de Dios. Sepamos cómo orar. Que no sean vanas repeticiones. Vanas, 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 vanas. Buscar lo que es vanas repeticiones. A esto no le gusta al Señor. ¿Sí? Yo siempre medito mucho, digo, sin mis oraciones ¿cómo estoy caminando? Igual. Porque mis oraciones no cambian. Te doy las gracias, Señor, porque cada día tú me das, a través del sacrificio, a través de llevar tu palabra, así como dice tu palabra, a través de obedecerte, a través de tu palabra, mis oraciones cada día. Tengo que irte a ti, porque son nuevas. Porque cada día tú me das nuevas cosas. Me enfrento a nuevas situaciones. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Sí? Vanas repeticiones. Vanas repeticiones como los gentiles que se piensan que por su palabrería serán oídos. ¡Ay! Vienen unas repeticiones y palabrería y venga a decir y venga. Esto pasa también con cuidado, Esto pasa también, cuidado, con lo que voy a decir. En muchas iglesias no quieren. Con vanas palabrerías en las lenguas. Vanas repeticiones en las lenguas. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Son vanas? ¿Sí? ¿Qué dice el Señor de lo que sale de tu boca? Da igual. Palabra, oración, lenguas, posiciones de manos, tantas otras cosas más. Yo creo en un orden. También creo en las lenguas, porque está en su palabra, y en las posiciones de sus manos, ¿sí? Pero también creo que cuando hay un desorden, se sale de la voluntad de Dios. Y ahí corréis peligros. Sí, ahí corremos peligro. Así que, ¿cómo está siendo tu oración? Cuando entras a la iglesia, ¿que sigues con lo mismo? ¿Cada semana lo mismo? ¿Solo para una misma cosa? ¿Cómo sabemos que no es vano? ¿Cómo sabemos que no le agrada al Señor? ¿Cómo sabemos que es de la voluntad del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿No te has preguntado esto? Orando no seáis vanas repeticiones, palabra que se airan, oiga, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Mira, antes que nosotros la pidamos, el Señor ya lo sabe todo, porque ya lo sabe todo, ¿sí? Lo sabe todo. Entonces, sabe cuando tú hablas y dices algo mal, que no está en el texto, que no está en la palabra. Sabe cuando tú oras, sabes que no te lo puede dar, porque estás orando mal, porque lo estás haciendo mal, porque son vanas repeticiones, porque solamente vas a lo que has aprendido malamente y los pones. Esta es la parte que quiero que entendáis. ¿Sí? ¿Cómo está siendo tu día a día, tu relación con el Señor? ¿Cómo estás orando por el prójimo? ¿Son buenas o son vanas? Cuidado con todo esto. Porque aquí, ¿conoces a Jesucristo? ¿Sí? ¿No? ¿Conoces a Jesucristo? Porque si conoces a Jesucristo, ¿cómo lo conoces? ¿Cuánto tiempo pasas con Jesucristo al día? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra del Señor? ¿Cómo sabes que si lo que estás pidiendo está en su voluntad? ¿Se tardará? ¿No se tardará? ¿Y por qué se tarda?
¿Por qué te crees que se tarda? A lo mejor quizás estamos haciendo las cosas no a su agrado. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años hace que pides por lo mismo y no pasa nada? ¿Tú crees que Él se tarda? ¿Tú crees? La palabra dice que Él no se tarda. ¿Y por qué se tarda? ¿Sí? Segunda de Pedro, vamos a buscar, Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Buah, ya me han tocado la puerta, he sonado el timbre y si es mi esposa que está abajo. Madre mía, ya verás tú. Segunda de Pedro, por favor, primera de Pedro, segunda de Pedro, 3.9. 3.9. ¿Y qué dice? 3.9, ¿es 3.9? Sí. Segunda de Pedro, 3.9. Segunda de Pedro, esta es primera, perdón. Segunda de Pedro, 3.9 dice, el Señor tarda mucho en su promesa. No. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no se tarda como muchos creen que Él se tarda. Ay, tal y cual, ay, que no llega mi oración, ay, que mira, le estoy pidiendo por mi hijo y Él se tarda. Él no se tarda. Él no se tarda en su palabra. ¿Sabes por qué se tarda? Porque nosotros lo hacemos tardar. Nosotros paralizamos el plan de Dios a través de la oración nuestra. A través de nuestras vanas repeticiones, vanas oraciones, solamente para yo, sin esperar ni siquiera a la respuesta, y seguimos orando, seguimos en ese tiempo repitiéndole. ¿Qué crees? ¿Por qué se cree que Él se tarda? ¿Tú crees que no te quiere dar lo que tú pides? Pero no te lo dará nunca cuando no estás dentro de su voluntad. ¿Sí? ¿Cómo están siendo tus oraciones? ¿Cómo es tu relación? ¿Conoces a Jesucristo? Mira, te va a ser más difícil, Ya te digo que si tú no conoces la deidad de Cristo, si tú no escudriñas la palabra de Dios, va a ser más complicado. Muy complicado. ¿Sí? Lo importante que es saber la persona de Cristo. Lo importante es saber cómo nos dirige la palabra. Tu vida a través de la palabra, cómo está siendo dirigida, cómo estás orando, si no pasas tiempo con la palabra. ¿Cuál es tu relación con el Señor? Si no quieres cuenta con Él, no sabes cuál es su voluntad. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que van a llegar? ¿Cuántos años estás pidiendo por tu esposo? ¿Cuántos años estás pidiendo por tu esposa? ¿Cuántos años estás pidiendo por tu hijo o tu hija que está en la droga, pero no has ido a tratarlo directamente al problema de la droga, sino que simplemente se lo has dejado al Señor y se acabó? ¿No es así? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios lo que tú estás diciendo? O como tú lo estás haciendo. ¿Cómo sabemos que es correcto? ¿Cómo sabemos que no te adelantaste tú al plan y al propósito de Dios sobre tu vida? ¿Cómo sabemos que no te gustó a ti la persona con la que tú estás? Si en cambio a Él no le gustó, no la quería para tu vida, y sigues orando por la misma persona. Ostras, que es duro. Sí, es duro. Dejen ya de jugar al Evangelio. Dejen de jugar ya a orar así, venga, Señor, y tu cruz y tu sangre, y venga, y sí, está bien. Pero por favor, vamos a orar. Vamos a hablar con Él, vamos a pasar tiempo con Él, ¿sí? Vamos a conocer su voluntad, para no salirnos. Muchas veces nuestras oraciones intentamos aliviarnos, pero al mismo tiempo, eso que pedimos, estamos de alguna manera manipulando la voluntad de Dios, o tirando para atrás la voluntad de Dios. Por favor, ya. Dejemos ya de hablar así, dejemos ya de orar así, dejemos ya de tener esa intimidad de interés propia para nosotros. Sí, cuando pidáis bien, no para vuestro... Es que yo no pido para mí, yo pido por... Sí, pero ¿cómo estás pidiendo por los demás? ¿Tú crees que a través de tu oración tú puedes cambiar la voluntad de Dios?
Es que yo no lo hago, ¿seguro? Escúchate a ver cómo estás. Escúchate, a ver cuánto tiempo llevas por lo mismo. A verlo, escúchate. ¿No te has preguntado por qué no escuchas la respuesta del Señor? ¿Por qué no te has parado a callarte un tiempo y decirle, Señor, hoy no te voy a pedir, solamente voy a escuchar tu voz y de aquí no me voy a mover? Eso cuesta más, ¿verdad? No, cárgala con las repeticiones diarias. Venga y venga, Señor, porque tu palabra, y dice que no, que porque yo por fe, dice tu palabra que yo lo creo, Señor, aquí te pongo esta persona, sin en cambio estamos sin escuchar su voz. Porque ahí el Señor cuando me dice, sí, te estoy escuchando, sí, sé que me estás pidiendo esto, hace ya 15 años que me pide por lo mismo, sí, no puedo dártelo. Eso no queremos escuchar, ¿verdad? Ya nosotros manipulamos, Señor, cambia a mi esposo. Yo creo que lo puedo hacer. Siempre en la voluntad del Señor. Si lo que tú pides no está en la voluntad del Señor, tu oración no va a cambiar la voluntad de Dios sobre tu vida ni sobre la mía. Hermano, hermano, escuchen ya esto. Ostras, que es muy duro. Es duro, hermano. ¿De verdad que no estás amargado? ¿De verdad que no estás amargada? ¿De verdad que no estás agobiado? Él se tarda, no se tarda, somos nosotros. El plan de Dios continúa, pero nosotros paralizamos los planes y el propósito de Dios por nuestras formas. Dejen ya de pedir por algo que el Señor no te va a dar. Pregunta al Señor que te revele, que te capacite, que te dé el conocimiento. Acércate a un hermano o a una hermana de Dios y que te diga, oye, mira por lo que estoy orando. A lo mejor te dice, mira, no ores más por esto, porque no está en su voluntad. Esto no se quiere escuchar, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Pues esto es. Así que, ¿cómo están siendo tus oraciones? Así que, ¿cómo estás pidiendo? No cambies, por favor. No quieras cambiar a través de tu interés, de tu amargura, del querer ya resolver un problema, queriéndolo resolver a nuestra forma, que no lo vamos a corregir, no lo vamos a nunca, si estamos fuera de la voluntad de Dios. Por favor, cuando vayamos a la presencia del Señor a través de la oración para hablar con Él, hagámoslo bien, ¿sí? Porque Él no se retrasa, lo retrasamos nosotros. Amén. Que Dios os bendiga. Un abrazo.